Es radio. Elche es entretenimiento. 103.7. Casualidades de la vida que Manuel Romero y Aquí es Radio no tenían que tener cita con buena energía hasta el próximo 8 de mayo. Y además también pues ha dado por en medio pues las vacaciones de Semana Santa, los días festivos, etcétera, etcétera. Total, que hasta el 8 de mayo no íbamos a hablar de energía, pero mira por dónde el hombre propone y Dios dispone, y volvemos a tener esa cita con nuestro asesor energético Manuel Romero. Buenas tardes, bienvenido de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues mira, como sabes, siempre es un placer venir aquí, con lo cual... Y oye, el aviso que me has dado esta mañana y sabiendo, ya intuía que algo me ibas a llamar o algo. Sí, ayer no nos comunicábamos, pero desde luego en tu mente, en la mía, sabíamos que hoy ibas a hablar. Sí. Pues Manuel, la verdad es que fue toda una sorpresa para toda la población que ayer tuviéramos que vivir este apagón. Hablábamos del kit de supervivencia y de tantas cuestiones que nos parecen... alarmantes o que nos quieren lanzar las autoridades para alarmarnos, pero ayer, como decía antes, lo que sí que tuvimos es una dosis de realidad, desconectados del mundo, de las comunicaciones, de la forma de vida, como son esos mensajes de WhatsApp, esas llamadas por teléfono, esos pagos con tarjeta de crédito, esos supermercados y muchísimas empresas que solo funcionan electrónicamente. Y como decía ayer, esto ha sido una dosis de realidad. Pero ¿qué pudo haber pasado? Porque todo apunta, o una de las versiones, de las pocas versiones que se habla en medios y que se ha dado, es esa sobresaturación del sistema eléctrico, porque en primavera hemos tenido muchas lluvias, entonces se ha generado mucha energía y eso ha colapsado el sistema. Mi pregunta claramente es, ¿nos lo tenemos que creer o es una justificación que han querido lanzar así deprisa y corriendo para no decirnos la verdad? Bueno, yo cuando pude, porque estuve 2 o 3 horas incomunicado, o sea, sin televisión, sin radio, sin absolutamente nada en mi casa. Después de esas par de horas me acordé que yo, el primer equipo que me compré de Apple, el primer cacharrito que me compré de Apple allá por principios de los 2000, era un iPod que llevaba radio. Sí. Y me puse como loco a buscarlo, radio, no radio por internet, sino radio. Me puse como loco a buscarlo, lo encontré, después conector viejo, ¿dónde está el cable para conectar esto? Claro, no tenía batería, ¿cómo lo cargo? Y voy a dar un consejo, los que tenemos un ordenador portátil en casa, esa batería nos puede permitir cargar móviles. Podemos conectar... Teniendo batería en el ordenador. Claro, si tienes el portátil con la batería cargada, utilízalo para cargar tus móviles. Y eso fue lo que hice, porque tenía una conexión vieja, me busqué un portátil viejo, lo conecté ahí, conseguí... que se encendiera el iPod, y de esa manera, después de 2 horas y pico, ya un poco me empecé a enterar o por lo menos no tenía esa incertidumbre de estar 2 horas desconectado del mundo sin saber absolutamente nada. Y entonces a partir de ese momento empecé a escuchar muchas posibilidades, cada cual, algunas me parecían más, bueno, que tenían sentido, otras que no. Lo que sí que no he escuchado hasta el momento es ninguna que diga cuál es la causa. Nos han explicado cómo funciona el sistema eléctrico, todo el tema pero cuál ha sido el origen no nos lo han dicho. Y en las 2 ruedas de prensa que yo sí que pude escuchar del señor presidente del gobierno, dijo varias veces que no descartaban ninguna posibilidad. Entonces, todas están sobre la mesa. Yo creo que hay que diferenciar en 3 cosas. Una, cuál es el origen del problema, cómo funciona el sistema eléctrico peninsular, es decir, no español, sino peninsular, ante un problema, y cómo reacciona, o sea, cómo funciona el sistema, y después, una vez tenemos ese problema en el sistema,
cómo reacciona el sistema para volver a ponerse en marcha. ¿Cuál ha sido el origen del problema? Yo, como digo, he escuchado y he leído muchas. Una de las primeras que escuché fue que había habido un fallo en Francia, en el sur de Francia, en una central, y que eso había originado el corte en todo el sistema eléctrico peninsular. El homólogo de Red Eléctrica Española en Francia hizo una declaración desmintiendo ese hecho. O sea, en principio no ha habido ningún problema en ninguna central en Francia. A ver, antes preguntabas tú que cómo funciona el sistema, ¿no? Pues en la península tenemos un único sistema, todo está interconectado. Portugal y España estamos totalmente interconectados. Que es lógico también. Que es lógico. Por eso Canarias no ha sufrido, no ha padecido el mismo Claro, apagón. es que no podemos llevar un cable hasta allí para dar suministro. Ellos tienen su propio sistema de generación, igual que en Ceuta y Melilla e igual que en Baleares. En Baleares desde Denia hay una pequeña conexión con Baleares, pero son como muy independientes, tanto las islas como Ceuta y Melilla. Por eso a ellos esto no les ha afectado. Les ha afectado el sistema peninsular. El sistema peninsular que es Portugal y España. ¿Qué pasa? Que con el sur de Francia sí que tenemos unas interconexiones. Entonces hay un corte a nivel peninsular, también se cortan esas interconexiones y se ven afectados, se pueden ver afectadas ciudades del sur de Francia, que es lo que ha pasado. También he escuchado que ha habido un fallo en alguna planta fotovoltaica y eso ha generado que, claro, si falla una, automáticamente tiene que entrar otra en respaldo y al final ha habido una detrás de otra han ido cayendo. ¿Y no te parece que ese argumento es pobre cuando la energía fotovoltaica asciende a un 28%? Ayer yo estuve mirando las curvas de generación y la fotovoltaica, las renovables, ayer estaban en un 70 y tantos %. Claro. Ayer estaban en un porcentaje muy alto. Después daré, si quieres hablamos de si hay que quitar o no los nucleares y cómo está el sistema. Sí, porque es un buen debate en estos momentos. Claro, es que hay un gran problema con las renovables en cuanto a su tecnología. También he escuchado que podía haber una especulación con las empresas privadas generadoras de energía eléctrica. ¿En cuanto a qué? Especulación en cuanto a los precios. Llevan mucho tiempo demandando al gobierno nacional que revise el sistema de precios porque hay muchos días, todos lo sabemos, que hay muchas horas con precios negativos y claro, precios negativos en una empresa que genera electricidad, pues al final repercute en sus cuentas. Eso no es un problema para ellos. Está claro. Entonces, se ha hablado también de una posible especulación de estas empresas que han dicho, sí, que no me compensas esto, pues cierro el grifo. Estoy diciendo lo que yo he escuchado, no estoy diciendo lo que no son cuestiones que se han comprobado. Claro. Y también he escuchado ciberataque, por supuesto, que no hay que descartar en ese sentido. No tanto un ciberataque de un grupo terrorista, porque yo creo que eso es gente, esta mal gente, por decirlo de alguna forma, acostumbran a enseguida que se produce la situación, pues hombre, ponerse en las flores diciendo que han sido ellos, y eso que yo sepa no ha pasado. Sí que he escuchado de una posible prueba militar, no española, sino de alguien que haya probado o que nos haya querido meter el miedo en el cuerpo o alguna cosa de estas. Y también he leído que se ha sucedido una super tormenta eléctrica en los Pirineos y eso ha afectado al sistema eléctrico y por eso han desaparecido esos 15 gigavatios de energía de golpe. Que ayer el presidente del gobierno nos decía que en segundos habían desaparecido 15 ¿Y eso es gigavatios. posible realmente? A ver, hay una ley de conservación de la energía, yo no quiero aburrir con estas cosas, que dice que la energía ni se genera ni se almacena, se transforma. ¿Vale? Con lo cual no pueden desaparecer así, porque sí pienso yo. Pues esas son las especulaciones que tú has oído, sí. Pero yo escuché que los extraterrestres venían a castigarnos y una manera de hacernos entender que la vida no es todo internet y comunicaciones era cortarlo, y otra que un rebaño de vacas había pisado un cable en los Alpes. O sea, cuestiones que escuché en la radio y que sinceramente pensé, de verdad, para las pocas emisoras que están generando contenido hoy y pudiendo informar a la población, estas son las cuestiones que quieren transmitir a la población. Sí que es verdad que hace pocos años, creo que recordar que fue el gobierno de Austria, alertó a su población de la posibilidad de un corte eléctrico importante en toda Austria. Eso fue hace, pues no sé si un año o un par de años. Aquí en España como que nos lo tomamos a WhatsApp
del problema que ellos iban a tener, porque claro, nosotros, como estamos en esa isla y del resto de Europa, estamos un poco desconectados del resto de Europa, esos problemas que iban a tener ellos a nosotros no nos iban a afectar. Pues mira la casualidad que a nosotros sí que nos afecta. Como digo, el origen del problema, que para mí es lo importante, de momento nadie nos ha dicho cuál es el origen. El presidente del gobierno en las dos comparecencias no ha hablado en ningún momento del origen, ha dicho que no se descarta absolutamente nada. Y yo tengo ciertas dudas a que realmente en algún momento nos digan realmente cuál ha sido la verdad. Porque, entre otras cuestiones, ayer en las pocas emisiones de radio que estaban emitiendo, los periodistas transmitieron: Pedro Sánchez tiene la cara de saber qué está pasando y no querer o no poder decirlo. Con lo cual, esa noticia sí que era inquietante, porque ya no estábamos en, digamos, la parte de broma de que si han sido los extraterrestres, si una vaca ha pisado el cable en los Alpes, ya no era lo mismo. Pero que el presidente del gobierno salga diciendo que no se puede descartar nada, conforme fueron pasando las horas también se dijo que si no había ninguna autoría ni nadie declaraba que esto así había sido fruto pues de un sabotaje, de un ciberataque, etcétera, etcétera, que no era posible, pero desde luego la pregunta también es si situaciones como la que vivimos ayer podemos volverlas a sufrir, porque si no sabemos de dónde ha venido, ni quién lo ha producido, ni nada de nada, esto es como la pandemia, puede volver a venir, por mucho que estemos vacunados. A ver, estas situaciones se producen en picos de demanda y en países como Cuba. En Cuba todos los años hay este tipo de cortes. Muy nombrado ayer. Claro, este tipo de cortes, estas situaciones, y además que duran años. Porque hay que entender cómo funciona el sistema eléctrico, un sistema eléctrico que está interconectado. Esto no es como hace 100 años, que cerca de una ciudad, de un núcleo de población importante, había una pequeña central eléctrica que generaba electricidad que se consumía en esa ciudad. Aquí no tenemos eso, aquí lo que tenemos es un sistema mallado que está todas las centrales están conectadas entre sí, de manera que si falla una se conecta a la otra y lo van suministrando energía eléctrica desde distintos puntos. ¿Qué sucede? Que es lo que a mí un poco me sorprende. Puede haber un fallo en una central, un corte, y ese corte puede afectar a un área, como de vez en cuando pasa alguna vez, un corte de suministro. Pero a mí lo que me tiene un poco perplejo es que ese corte haya afectado a toda la península, a todo el país. Eso es un poco lo que me tiene, pues eso, como con muchas dudas. Claro, como consultor energético, ¿quién mejor que tú que sabe cómo funciona todo este sistema de electricidad? Que por mucho que nos expliquen, pero estás acostumbrado a todas estas cuestiones. Entonces, si a ti te tiene perplejo esto, quiere decir que si a ti te tiene perplejo, gran conocedor del mundo de la energía, no sabemos ni nos van a decir de dónde ha venido la causa ni cuál ha sido el problema, el kit de emergencia lo tenemos que tener en casa, sí o sí. O sea, no podemos descuidarnos de, como ayer, yo no tener huevos en la nevera para cenar. No. Porque lo que estaba congelado, ahí se mantenía. Y por cierto, ahora hablaremos de ello, porque detrás de la entrevista con Manuel Romero también tendremos la entrevista con Vanessa Mas García, jefa del Departamento de Cocina del Instituto Montserrat Roig, para hablar de la conservación de alimentos y ver si podemos consumirlos, no podemos consumirlos, o si en algún caso, si están en mal estado, cómo tenemos que alertarnos. Claro, porque yo no sé si es peor, me voy a poner en un ejemplo, yo no sé si es peor que nos digan que ha sido un ciberataque, con lo cual tendríamos un enemigo claro y podríamos ir contra él, y a nivel del sistema informático pues se puede investigar dónde está esa puerta trasera y cómo cerrarla y demás. Si no es eso, que ha sido un fallo de nuestro sistema eléctrico, quiere decir que o no se han hecho las inversiones que tocaban, o esta apuesta por tanta renovable y que solo vivíamos de las renovables a lo mejor no es la acertada, a lo mejor no la acertada, nos lo tenemos que replantear, o el cierre, no sé, todo eso hay que dar una vuelta, y quizás es que el sistema eléctrico que tenemos pues no se ha modernizado, no se ha actualizado como debiera en estos últimos años. Y después la cuestión, las personas que tenemos renovables, la cara, con perdón, de tontos que se nos quedó con la inversión que hemos hecho teniendo placas fotovoltaicas y no pudiéndolas utilizar
pues por cuestiones técnicas que no nos habíamos planteado porque obviábamos esta realidad. A ver, es que en un país como España no esperamos que suceda un corte de suministro con tanto tiempo y en todo el país que no se equipara de alguna forma a lo que comentaba antes de Cuba. Es que no se equipara a ellos en nuestra tecnología. Entonces, claro, no nos pasa por la cabeza que eso pueda suceder y no nos lo planteamos con una instalación fotovoltaica. Esto viene porque el inversor que tenemos en las instalaciones fotovoltaicas, hay inversores que sí que lo llevan incorporado y otros que no, pero en general la mayoría de inversores lo que hacen es que si no tienen suministro de la red, cortan automáticamente el suministro a la vivienda. Lo cual es un error. Por seguridad. O sea, gastarte claro, pero el dinero que nos gastamos en una instalación fotovoltaica, llamémosle lo que sea, porque dependiendo de las características en cada casa es de una manera, pero importantes cantidades de dinero para tener energía fotovoltaica y que luego en cuestiones así un inversor, porque tú como asesor energético cuando te lo pones en tu casa te lo puedes plantear, pero yo como usuaria simplemente planteo hacer una instalación fotovoltaica en mi casa y no caigo en que el inversor tiene que tener... Y ayer encima estarías diciendo, mis placas están generando y yo no tengo electricidad en mi casa. Claro. Es que fue surrealista. Es de decir, ¿cómo puede pasar estas cosas? Porque no pensamos que vaya a suceder lo que pasó ayer. No pensamos en eso. Pero bueno, esto nos da un golpe de realidad y ya sabemos que esas cosas, mientras que no se mejoren nuestro sistema eléctrico, pues estas cosas pueden volver a pasar. Bueno, habrá que decirle al gobierno de España que igual que tenemos las subvenciones para poner las placas fotovoltaicas, pues también a las compañías eléctricas de alguna manera sugieran a los clientes que el inversor tenga esta opción. O el comercial, el instalador nos pregunte o nos dé ejemplos o nos explique esa situación antes de hacer la instalación. A mí me gustaría seguir hemos hablado del origen del problema. El cómo funciona el sistema eléctrico es muy sencillo. Todas las centrales de generación están interconectadas en el tema de la península, en el sistema de la península, y en el momento que cae una generación, automáticamente la que tiene más próxima tiene que suplir lo que ella tiene que producir más lo que la otra que claro, por sistemas de seguridad. Si eso es si excede cierto nivel, lo que hace esa central también es cortar y eso va cayendo en cascada y al final pues caen todas. Ha habido una cuestión que me han preguntado también muchos, que es ¿por qué ha tardado tanto el sistema en reactivarse? ¿Por qué tanto tiempo? Sí. Bueno, pues porque hay que ir reactivando una por una cada una de las centrales y hay algunas centrales que no se reactivan solas. A lo mejor hay que ir con un grupo y conectarlo, un grupo generador y conectarlo y que se ponga en marcha y arrancarlas. Y claro, ya no solamente es arrancarla, es que hay que arrancarla, probar que todos los sistemas funcionan correctamente, hacer el equilibrado de las líneas de transporte, o sea, lleva un tiempo. Y cuando tú arrancas una, tienes que pasar a la siguiente y a la siguiente. Entonces, por eso ha durado tantas horas en que esto se pueda restablecer. En el caso de Cuba, a lo mejor pasa un día o pasan 2 días en que esto se restablezca. En cuanto a la cuestión de las nucleares. Ahí va yo. Ya no es tanto con las nucleares, sino tenemos que hablar de un sistema de respaldo. Tenemos que entender... Que esa pregunta, si me permites, podemos enlazarla con la que yo también tenía planteada, como qué energías alternativas a la eléctrica se pueden plantear, hospitales, servicios de emergencia, etcétera, etcétera, o incluso empresas para cumplir con esos servicios mínimos que puedan dar a la población pues un poco de aliento en situaciones así. Lo que pasa es que si tus elementos consumidores solo consumen energía eléctrica, es que no tienes otra alternativa. Solo puedes consumir energía eléctrica. Ya. Y claro, necesitas algo que genere energía eléctrica. Y ahí están los generadores que en este tipo de edificios, estas infraestructuras críticas como un hospital, la estación de bomberos, ese tipo de instalaciones, ya de por sí en los proyectos se colocan esos generadores para que en caso de corte de suministro, esa instalación, esa infraestructura pueda seguir funcionando. Sobre el tema del debate de nucleares, sí o no, tenemos que entender también que la electricidad en España funciona a 50 hercios, 230 voltios, 50 hercios. Esto de los 50 hercios, por no entrar en muchas cuestiones técnicas, significa que en un breve espacio de tiempo da 50 vueltas, ¿vale? Son
por explicarlo de forma fácil, pues eso, 50 ciclos. ¿Qué ocurre? Que en el sistema, en el mix energético de producción de energía eléctrica, tenemos unas centrales que ellas de por sí ya generan a 50 hercios y otras que no. Las que no generan a 50 hercios se tienen que acoplar a nuestro sistema de 50 hercios, porque no pueden verter la energía eléctrica a una frecuencia distinta de 50 hercios o a una frecuencia que vaya que vaya a 50. Cualquier aparato eléctrico lo claro. quemaríamos. Entonces, ¿cuáles son las que generan ya de por sí a 50 hercios? Las convencionales, los ciclos combinados, las nuclear, las térmicas. Claro, si tú estás en un día, como pasó ayer, donde la mayoría es renovable, que no genera a 50 hercios, la fotovoltaica, la eólica, en este momento no generan 50 hercios. Lo que tienen estas plantas es, ellos generan a la frecuencia que generen y justo a la salida de esa planta hay un gran equipo que lo que hace es casar esa frecuencia con la frecuencia de la red, de manera que se acoplen perfectamente a la curva que tenemos en la red y así poder verter esa energía eléctrica, para que se me entienda de forma fácil. Claro, si pasa en un día como ayer, donde la mayoría es renovable y hay un corte de suministro, claro, ahí se paran todas las centrales, claro, la eólica podía funcionar y podía suministrar energía eléctrica, la fotovoltaica también, pero ¿qué ocurría? Que en la red no había ninguna energía convencional, generadora convencional, que generara esa onda a la que acoplarse. Entonces ellas no podían conectarse, no podían estar vertiendo energía porque no tenían ninguna onda con la que compararse para decir, vale, me tengo que adaptar a esta onda para que en la red todo funcione correctamente. Como no había esa energía de respaldo, como digo, no podían verter. Por eso hubo que poner en marcha otra vez todos los ciclos combinados. Las nucleares ayer estuvieron prácticamente paradas, se pusieron en marcha más tarde, pero lo que se ha hecho esta noche es, o ayer, la tarde de ayer y esta noche, fundamentalmente poner en marcha los saltos de agua, la hidroeléctrica, que esa sí que funciona a 50 hercios, y ciclos combinados, gas natural, porque esas van a generar a 50 hercios directamente, van a generar una onda constante, una onda a la que las renovables se pueden comparar y pueden estabilizarse para suministrar su energía eléctrica. Eso ha sido, y por eso tarda tanto también en restablecerse el suministro eléctrico. Y sabiendo esto, lo que nos tenemos que plantear ¿es correcto que pensemos en que todo el suministro eléctrico de un país del tamaño de España venga solo de fuentes de energía renovables? Pues con lo que nos ha pasado ayer, ya estamos viendo que no. Ya estamos viendo que Pedro Sánchez tiene que recular en ese cierre de las centrales nucleares. Que lo estábamos ya diciendo, pero hace falta pues una dosis de realidad como la que tuvimos ayer. Que yo tampoco descarto las cuestiones que tú has dicho de que las compañías eléctricas a la mutis callando como hayan dicho, toma tu dosis de realidad. Sí, claro, tu dosis de realidad, porque ¿qué quieres que te diga? Es una opción, de todas las opciones que hay. Es una opción, pero ella es mejor que nadie. A ver, a mí también me extraña que las compañías eléctricas claro, se boicoteen a sí mismas, eso está claro. Pero como opción, pues sí, es. Pues Manuel Romero, no sé si nos queda alguna cuestión que apuntar, pero creo que hemos dado un buen repaso por todo lo acaecido ayer en ese día del apagón, que no sé exactamente cómo lo vamos a denominar, pero... En el 1977 hubo un gran apagón en Nueva York, esto lo voy a decir un poco como chascarrillo, y se aumentó la natalidad porque la gente estaba muy aburrida. Bueno, sí, por supuesto. Y no sabían qué hacer, entonces bueno, pues aumentar la natalidad. Entonces, vamos a ver si esto que sería positivo, por otro lado. El baby boom también fue noticia, igual que fue en la pandemia. Lo que pasa es que la pandemia pues fue más larga, pero claro, ayer pues la mayoría de nosotros nos fuimos a la cama en el momento que ya no teníamos luz, porque era tontería pues seguir estando con frontales, con velas y con linternas. Así que el baby boom, en mi casa no, pero en otras poblaciones, en otras cuestiones lo podremos ver, ¿verdad? Será cuestión para analizar en el 2025. Sentido, me gustaría terminar con unos pequeños consejos que ya los habéis dado todos. Perfecto. El tema de tener una radio de toda la vida, pilas, tener un poco acopio de unas cuantas pilas, de las más pequeñas y un poquito de las grandes, una linterna. Conviene, que yo el rato que teníamos WhatsApp estuve avisando a varias personas, conviene ante un apagón de esta naturaleza desconectar todos los equipos, todos los electrodomésticos de nuestra casa. Podemos ir uno a uno o lo más fácil es ir al cuadro y bajar al automático.
y ya cuando veamos que volvemos a tener luz en la escalera, en la calle, esperamos un minutito y entonces volvemos a subir. Esto es porque puede haber una subida de tensión y lo que hace es quemarnos los equipos electrónicos o los electrodomésticos de casa. Y lo que comenté al principio de, oye, tenemos ahí una batería en el coche, tenemos una batería en el portátil, el ordenador portátil, que nos puede servir para cargar el móvil, para cargar la radio y estos pequeños electrodomésticos. Y nada, esperemos que esto no nos vuelva a suceder, es una dosis de realidad y sobre todo que para mí, en estos casos, para mí lo más importante ante estas situaciones es que por una vez tomen las medidas, se dejen de ideologías, política y demás y tomen las medidas reales para que efectivamente esto no nos vuelva a pasar. Esperemos que así sea, que no nos vuelva a pasar. Y Manuel Romero, por supuesto, agradecerte inestimablemente que hayas podido estar aquí con nosotros, a pesar de que no nos tocaba programa con buena energía, pero bueno, pues tu cercanía y tu buena predisposición ha hecho que en un día como hoy, histórico como el de ayer, pues estés con nosotros explicándonos y dándonos, arrojando un poco de luz, que es lo que nos faltó ayer a esta cuestión, aunque seguimos con esos interrogantes que ya veremos si conseguimos despejarlos. ¿Tú crees que los conseguiremos despejar? ¿Nos dirán la verdad? Sinceramente, ya han pasado 4 o 5 años de la pandemia y realmente no sabemos el origen real, con lo cual con esto yo creo que nos pasará lo mismo. O se inventarán que el cambio climático es el responsable de esto, con esa super tormenta eléctrica en los Pirineos y que es causa del cambio climático y ya está. El pobretico cambio climático es el responsable de todo. Con la lo cual, culpa, ¿quién la tiene? Ángela, ¿quién tiene la culpa? Y como no se puede defender, pues ya está. El cambio climático. Pues ya está. Según nuestra audiencia, en muchas ocasiones también claro, la culpa la tiene el cambio climático. Bueno, fuera bromas, también los oyentes quieren comentar. Son de los que dicen que es del cambio climático, todo lo que sucede, todo lo que pasa en nuestro país. Yo, más que nada, se la echaría, y voy a dejar aquí como el típico renglón de clase, que tú puedes escribir lo que tú quieras. Pues ahí lo dejo, a libre albedrío. Más de 600 centrales nos ponéis por aquí. Somos un ejemplo en el mundo por el sistema eléctrico. AEMET lo desmiente, que pueden tardar años, de lo que estabais hablando anteriormente. Y vamos a escuchar también varios audios de la audiencia. Lo que pasó ayer en España es lamentable y no tiene vuelta de hoja. Es la mala gestión de un gobierno que no solo ya en esto ha fallado, es que desde el año 21 está fallando en todo. Todo esto ya se había dicho. Repsol ya había alertado. Y la gente que sabe y que es técnica y no como la directora que está regiendo Red Eléctrica, que fue ministra de Vivienda de Zapatero y que fue nula, esto es una cosa que es de vergüenza, Esta gente con las placas solares y con todo esto que han montado, todo eso ha restado potencia. Y cuando llegó todo esto, no fueron lo suficiente para aguantar el tema. Y esto no pasa en un país europeo que es el 4º o el 5º productor europeo. Es una vergüenza. Como esta gente que nos está gobernando no se vaya pronto, habrán 14 millones de pobres y ellos llenándose los bolsillos. Esto no ha pasado nunca y siempre, y es muy triste decirlo, porque aquí la ideología no debería de primar, pero siempre que ha gobernado la derecha, siempre ha hecho las cosas mucho mejor que esta gente, pero mucho mejor, porque hay gente entendida. Aquí todos son amigos y amiguetes y amiguitas. Es una vergüenza, Bueno, a mí me gustaría apuntar en este sentido que el 26 de febrero de este año, Red Eléctrica Española va publicando unos informes económicos que hacen consultoras externas, y el 26 de febrero de este año publicó el correspondiente 2024, hecho por la consultora Ernst & Young, y en una de las conclusiones de ese informe, y voy a leer textualmente, dice:
Mayor dificultad en la operación del sistema, reducción de potencia firme y capacidades de balance y mayor riesgo de incidentes de la operación que puede afectar al suministro. Esto conlleva posibles impactos en la reputación. Es decir, el 26 de febrero ya se alertó, desde una consultora externa, se alertó a Red Eléctrica Española de la posibilidad de esto. Y Red Eléctrica Española, a los días, en las redes sociales, publicó diciendo que no se iba a producir un corte de suministro en España y que esas cosas no podían pasar. También a Pedro Sánchez decir que eran vacilaciones de la derecha y la ultraderecha en España. Pues mira, Manuel Romero, noticias frescas. Las pérdidas por el apagón entre el colectivo de autónomos se cifra en aproximadamente 1.300 millones de pérdidas. Porque ya no solo tenemos que apuntar y caer en la cuenta de quienes ayer no pudimos ir al supermercado, hacer la compra, pagar, etcétera, etcétera, sino el supermercado también habrá sido, y permitirme la expresión, un papelón para ellos qué hacer con todo ese género, ¿no? Las cámaras funcionarían, esperemos que también los generadores en este tipo de instalaciones pues funcionaran y pudieran mantener los alimentos. O un restaurante que ha comprado comida. O un restaurante. No sé, ayer que era festivo aquí, muchas personas salen a comer a restaurantes y claro, los restaurantes se preparan y compran comida, la tienen en sus cámaras. ¿Qué han hecho con esa comida? Pues así es. Claro. Ángela Fernández, más WhatsApp. Seguimos con más comentarios. Qué poca credibilidad tiene este presidente del gobierno. Cada vez que sale, es increíble. Lo miras a la cara y dices, no sabe ni lo que está diciendo y ni él mismo se está creyendo lo que está diciendo. Ahora dice que va a hacer una investigación sobre la investigación de la investigación para saber qué ha pasado. Y dice que en vez de... Le ha faltado pedir disculpas. Dice que en vez de a las 12:31, como él dice que fue el apagón, fue a las 12:33. Ya te pide hasta disculpas de eso. Escúchame, Pedro. Dice que la población es cívica, que que España siempre ha estado a la altura, que tal. Y se ha olvidado de los de la Dana. Ha hablado de la pandemia, ha hablado de la tormenta de Filomena y se ha olvidado de los de la Dana. De los de la Dana no dicen nada. Ah, no, porque fuiste allí y te tiraron un palo, ¿no? Escucha, transparencia, tu transparencia, ¿sabes cuál es? Irte. Tú y todos los de tu calaña. Pues nuestra audiencia, por supuesto, siempre es protagonista en nuestro programa, pero hoy más que nunca con esa situación que tuvimos ayer con el apagón. Gracias, Manuel Romero, por haber estado con nosotros. Ayer trabajaste un poco, lo que te permitió, lo que te dejó el portátil y la energía, y hoy, gracias a nosotras, pues has trabajado menos. Dentro de esas pérdidas de autónomos estás tú, seguro. Sí, pero bueno, he podido... Hay varias reuniones que tenía esta mañana, me las han anulado porque, claro, los sistemas de ellos se habían caído también, con lo cual yo he tenido la posibilidad de venir aquí, que para mí siempre es un placer, como bien sabes. Y, oye, si puedo ayudar, aunque sea un poco con explicación a la audiencia, pues bienvenida sea. Arrojándonos luz, como siempre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, a vosotras, como siempre. Muchas gracias. ...103.7... Estás escuchando Es Radio.